Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 51. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor sigue dirigiéndose al ángel de la iglesia de Tiatira a través de su siervo Juan y le dice que mantenga lo que tiene hasta que él regrese. ¿Qué es lo que debe mantener? Su forma de proceder como líder de la congregación, porque sus últimas obras son mejores que las primeras. Ese es el verdadero comportamiento que Jesús desea que tengan los hijos de Dios hasta su regreso. La única manera de que sus seguidores crezcan espiritualmente y sus obras continúen en ascenso es mediante la meditación profunda de la palabra de Dios, porque a medida que avanzan y mejoran la personalidad del Padre Celestial en su corazón, pueden realizar más obras a través de la gracia divina, ya que ese es el comportamiento que le agrada y complace al Señor. De esta manera, siguen limpiándose de sus pecados, adquieren más conocimiento de las profundidades del reino de Dios, aumenta su poder espiritual y su autoridad, y la unción se vuelve más visible y palpable. Con el crecimiento, los ojos del ángel se vuelven más poderosos y penetrantes desde el punto de vista espiritual para poder escudriñar los pensamientos y los corazones de los hombres. Se vuelven como llama de fuego y el testimonio de su vida, como los pies del Señor, semejantes al bronce bruñido, en donde los miembros se pueden identificar y comparar para saber si van camino del cielo o si están en oposición y tienen que ser arrojados al lago de fuego. Escudriñar las Escrituras brinda la personalidad de Jesús. Escudriñar las Escrituras refleja en su cuerpo las manifestaciones de la gloria de Dios y la personalidad de Jesús. La meditación, para que sea efectiva, necesita del respaldo de la oración constante. El creyente no debería cumplir ninguna función en el reino de los cielos si no está respaldada con la oración correspondiente. Todo lo que hace el ser humano es absolutamente espiritual y el Hijo de Dios, que conoce esta verdad, no debe hablar ni actuar sin antes haber pasado el tiempo necesario en la presencia del Padre Celestial para que le dé el pan y certifique que está haciendo lo que realmente le agrada. Es común que el creyente que tiene gracia en su corazón realice buenas obras, pero si no son las que el Padre quiere que haga, automáticamente se convierten en malas, ya que no contribuyen al crecimiento del reino de la luz, sino que actúan fuera del propósito divino. Lucas capítulo 11, versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan de cada día es la clave del éxito del Hijo de Dios, pero es muy común que cuando se corrige a un creyente que tiene palabra y no tiene oración, o viceversa, se manifieste y no le guste, lo que le da acceso a Satanás para introducir su maldad en su corazón y convertirse en una piedra de tropiezo en la congregación. La meditación y la oración son dos virtudes inseparables que permiten al creyente obtener la gracia divina. Sin embargo, el pan diario es lo que determina el poder para hablar y actuar conforme a la voluntad del Padre Celestial. Por ese motivo, el Señor le dice al ángel que retenga lo que tiene hasta su regreso, porque si sigue obrando de esta manera, junto con los miembros fieles y los que se arrepientan de las obras de Jezabel, podrán aumentar la presencia de la manifestación del amor de Dios. También crecerán en la fe, el servicio y la paciencia, y cada día sus frutos serán más agradables al Señor. Sus obras postreras serán mejores y mayores que las primeras. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Al que venciere, esto significa al que persevere hasta el final con el comportamiento correcto, porque Jezabel y sus seguidores ya no estarán más, y el Señor no les impondrá otra carga. De todas formas, Satanás sigue trabajando y buscará otras alternativas para introducirse en la iglesia con el fin de robar
matar y destruir. Su función despiadada no termina con la obra de Jezabel, sino que persistirá haciendo el mal. En la redacción de la carta, el Señor le explicará al ángel de la iglesia de Tiatira cómo el reino de las tinieblas se alzará nuevamente contra el reino de la luz. Las obras preparadas por el dragón, como cabeza política del gobierno del mal, van a poner a prueba todos los atributos divinos del ángel de la iglesia de Tiatira, que aún no estaban totalmente perfeccionados porque toleraba a Jezabel. Eso implica una falta de perfección respecto a la personalidad del Señor Jesús, que decidió quitarla. Se le terminó el tiempo para que se arrepintiera y no lo aprovechó. Por ese motivo, el Señor Jesús le dijo al ángel que tenía unas pocas cosas en su contra y actuó directamente para expulsarla de su iglesia. Las cosas que marcan su imperfección. Esas pocas cosas son las que todavía marcan su imperfección, porque aunque tenga amor, fe, un buen servicio y paciencia, como le agradan al Señor, alcanzar la perfección también implica tener el carácter necesario para expulsar de la iglesia a una persona con el mal tan arraigado como Jezabel y con la firme determinación de no querer arrepentirse. Esa es la impureza que tiene el ángel de Tiatira para estar completamente preparado y ejercer la perfecta autoridad y justicia de Dios. Ese es el carácter correcto para poder reinar junto al Señor sobre las naciones. Por ese motivo, aunque el Señor es la perfección del amor, la fe, el buen servicio y la paciencia, manda eternamente al lago de fuego a los rebeldes espirituales, es decir, a los que se declaran abiertamente contrarios a su personalidad. El amor es la mayor virtud para reinar con la autoridad correcta y hacer siempre un justo juicio, porque el amor nunca cambia. Sin embargo, el amor, aunque no cambia, se le termina la paciencia, porque para reinar con perfección, el mal tiene que desaparecer por completo. El lago de fuego es el límite de la paciencia del amor de Dios con todos aquellos que lo rechazaron. Tristemente, todas las almas que serán arrojadas a ese lugar de tormento eterno son porque no recibieron las palabras de amor que les brindó el Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor nunca deja de ser, pero tiene paciencia. El amor nunca deja de ser significa que Dios no cambia su personalidad. Él siempre es amor, pero para manifestarse eternamente en todo su esplendor, debe tomar decisiones radicales con los que se oponen a recibirlo. Si no, nunca podrá mostrarse plenamente ante sus hijos. Antes del pecado de Lucifer, todos los ángeles habían experimentado la manifestación plena del amor de Dios. Sin embargo, de los espíritus humanos, solo Adán lo experimentó antes de desobedecer, ya que cuando el mal está presente en el ambiente, no se puede experimentar la plenitud del glorioso amor de Dios. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso que había dejado su primer amor. Por lo tanto, mientras el enemigo está presente, los hombres corren el riesgo de que el amor sea fluctuante. Y al ángel de la iglesia de Tiatira, aunque el Señor Jesús lo alabó, todavía tenía un amor imperfecto porque toleraba a Jezabel. La plena manifestación del amor de Dios depende de la llegada del día del juicio final, cuando separará definitivamente la esencia del bien de la del mal. Entonces, el Señor volverá su diseño a la normalidad del principio, cuando creó todo con un corazón de padre para disfrutar del universo a través de sus hijos. El proceder del mal en el tiempo final. La forma en que va a proceder el reino de las tinieblas en el tiempo final está permitida por Dios para que los creyentes se perfeccionen en el amor y se preparen para reinar con autoridad y con un justo juicio sobre las naciones en el milenio junto con el Señor Jesús. Las manifestaciones del anticristo y del falso profeta serán los instrumentos para perfeccionar a la iglesia, lo que Dios utilizará para embellecer a su novia y terminar con toda mancha y arruga. Apocalipsis, capítulo 2,
Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Las regirá con vara de hierro. El vencedor regirá a las naciones con vara de hierro. La vara es símbolo de corrección, mientras que el cayado identifica la protección y la motivación que se les da a las personas para que se mantengan siempre animadas y alcancen sus objetivos. El rey David, que era pastor, lo identifica con un cayado que utilizaba para guiar a las ovejas y una vara con la que las corregía y defendía. Durante el día, el pastor llevaba las ovejas a donde había alimentos y agua, y de noche las conducía de vuelta al redil. Salmo, capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tanto la vara como el cayado son instrumentos básicos del pastor de ovejas. Son dos piezas diferentes con un fin común: pastorear al rebaño. La vara era un pedazo de madera o rama recta, de menos de 1 metro, que el pastor usaba para dar golpecitos y guiar de nuevo al camino a las ovejas que se salían de la ruta. El cayado era una vara de 2 metros con una horqueta o gancho en el extremo superior que tenía múltiples usos. Servía de apoyo al pastor mientras caminaba y le permitía llegar más lejos con las manos para cuidar a las ovejas cuando se encaminaban hacia un hoyo, se caían o no podían levantarse. También podía usarlo como arma contra animales peligrosos para ahuyentarlos. La vara de Jesús, el pastor de pastores, es la disciplina constante que mantiene en medio de su rebaño. Dios nos disciplina por amor y para recordarnos que somos suyos. El pueblo de Dios debe vivir en la paz de Dios y todo lo que la obstaculiza debe ser eliminado. A veces es necesario hacerlo a golpe de vara. Luego está el cayado, que representa el cuidado y la protección que les brinda el pastor. Con el extremo curvo, los pastores lo extendían para auxiliar a las ovejas en lugares a los que no podían llegar, o para sostenerlas entre las rocas mientras maniobraban para rescatarlas. También lo usaban para amedrentar a depredadores potenciales y para palanquear a las ovejas que por su peso no podían levantarse. También lo usaban para auscultar entre la lana y detectar posibles parásitos y heridas. Era la herramienta de la vida. En el milenio no hace falta el cayado. En consecuencia, en el reinado milenario del Señor Jesús no hará falta el cayado, ya que el amor de Jesús morará en el corazón de quienes hayan sido elegidos para gobernar las naciones. Además, en ese tiempo ya no habrá depredadores que atormenten el entorno, pues la obra de las tinieblas quedará paralizada hasta el final de este periodo. Sin embargo, la vara será sumamente necesaria, porque muchos obtendrán la salvación, pero no habrán sido perfeccionados, por lo que necesitarán una purificación total para entrar después en el reino del Padre Celestial. Para regir con vara de hierro es imprescindible el amor, para ejercer la autoridad con suma justicia y para que la corrección sea aceptada con total agrado.